Gloria al Señor. Levante su mano en esta hora, hermano, y dele gloria, dele alabanza al Señor. Aquí hay un ambiente favorable, aquí hay un ambiente de libertad donde usted puede adorar y bendecir el nombre del Señor. En esta hora de la tarde quisiera saludar a nuestro pastor Marcelo Quintana, también a nuestra pastora Jenny Duarte, su familia, y a todos los hermanos y amigos que están en sintonía, también a todos los hermanos y hermanas que se han ido integrando a este culto. Dios les bendiga. De verdad que es un gozo, es una bendición el poder estar aquí en este lugar, porque sabemos que el estar en la presencia del Señor siempre va a ser una oportunidad más para poder, cierto, recibir bendición, para fortalecernos, para que el Señor nos pueda seguir dando victoria. Gloria al Señor. Levante su mano en esta hora y dele gloria, dele alabanza. Gloria al Señor. Bien, hermano, hermana, le voy a estar invitando para que pueda buscar en su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, versículo 19 al 22. Un pasaje conocido, pero con la ayuda del Señor le vamos a estar dando una exhortación a favor de nuestra vida. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 22. Este es un pasaje conocido. Yo creo que incluso hasta muchos lo han predicado, ¿cierto?, en la calle, lo han exhortado también dentro de las congregaciones. Y hoy con la ayuda del Señor los vamos a estar compartiendo para poder extraer, ¿cierto?, una aplicación a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Pero más que eso, también dar un tema principal que es de mucha importancia. Una vez que lo haya encontrado, hermano o hermana, lo puede confirmar con un amén. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 22. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén y amén. Le invito en esta hora, hermano, hermana, para que levante su mano en esta hora y oremos a la presencia del Señor. Dios del cielo, en esta hora tu presencia vamos, Señor, para darte muchas gracias, Dios mío, por este privilegio, por esta bendición que nos das, Señor, de poder estar aquí en este lugar para honrar y bendecir tu precioso nombre, Padre. En esta hora, Señor, hemos leído esta tu palabra, Señor, y te pedimos que mientras la predicamos, la exhortamos, la ministramos, tu Espíritu Santo se mueva, Dios mío, en todo lo que estamos aquí, Señor, y aún aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Padre amado. Pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, que tu poder en esta hora pueda ser manifiesto a nuestro favor, Señor, y que esta enseñanza y que este tema pueda ser de mucha edificación para nuestra vida, Padre. Dame, Señor, la claridad, la lucidez, Señor, Dios del cielo, la iluminación del Espíritu Santo, Señor, para poder entregar, Señor, lo que usted quiere que pueda compartir en esta hora con tu pueblo, con la iglesia, Padre amado. Atamos los demonios, atamos las tinieblas, toda obra infernal, todo lo que quisiera robar o diezmar tu bendición, y declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano, hermana, sin dejar de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Bien, con la ayuda del Señor estaremos intitulando este mensaje: el misterio de la muerte. El misterio de la muerte. Ese va a ser el título con el cual vamos a estar exhortando, predicando este mensaje. La gran mayoría, hermano, hermana, cuando ha leído este pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, muchos imaginan y muchos piensan que uno va a hablar acerca del infierno. Pero usted sabe que la Biblia es la fuente inagotable del conocimiento. Uno puede leer muchas veces un pasaje bíblico, pero siempre Dios va a traer algo diferente, una exhortación a favor del pueblo y a favor de nuestra vida también. Oh, gloria al nombre del Señor. Y lo primero que tenemos que dar a entender, ¿cierto?, que este relato bíblico que acabamos de leer no es una parábola.
porque toda parábola, cierto, es una analogía que, cierto, con el fin, con el propósito de poder extraer una verdad bíblica acerca de lo que es la vida espiritual. Y toda parábola no tiene nombre, pero aquí en este pasaje bíblico usted se va a darse cuenta que encontramos tres nombres, ¿cierto? Encontramos a Abraham, encontramos, cierto, el otro nombre Lázaro, y también encontramos a Moisés. Del hecho ya que tenga tres nombres ya no es parábola. ¿Y por qué estoy dando a entender esto, hermano, hermana? Porque es muy importante que usted lo pueda entender. Porque usted afuera se va a encontrar con, cierto, con seguidores, con adeptos, con personas de otras religiones, incluso de sectas, y le van a decir que esto es una parábola. Y le van a decir, esto, cierto, es una analogía, esto no es verdad. Pero este pasaje bíblico que acabamos de leer, cierto, se menciona una verdad bíblica muy importante, una doctrina, cierto, acerca del infierno, pero también habla de lo que vamos a hablar en esta hora de la noche, cierto, habla acerca de lo que es la muerte. Oh, gloria al nombre del Señor. Y para muchos la muerte es un misterio, porque muchas personas dicen, ¿qué pasará después que la persona, cierto, se muere? Muchos dicen, se acaban los problemas, se acaban las dificultades, y otros dicen, disculpando el chilenismo, se apaga la tele. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que muchos dicen. El mundo tiene ese concepto. Otros tienen un concepto, cierto, acerca de lo que es la cesación de la vida, cuando, cierto, las funciones corporales dejan de funcionar. Otros dicen, cierto, tienen el otro concepto de la muerte, cierto, que es, cierto, exterminio de lo que es la vida. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia, incluso hasta los diccionarios, usted se va a encontrar, cierto, que, cierto, la gran mayoría de lo que es las acepciones o las definiciones en cuanto al concepto muerte, cierto, se va a encontrar cuando una persona, cierto, deja de existir, cuando una persona deja de respirar, cuando una persona, cierto, deja de poder, cierto, vivir aquí en la tierra. Cuando a la persona se le va, cierto, a sepultar, muchos dicen, esa persona se murió, esa persona está muerta. Pero realmente vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que, cierto, da a entender la Biblia acerca de lo que es la muerte. Porque si bien es cierto, la Biblia en cuanto a la muerte, cierto, presenta tres conceptos. Gloria al Señor, que lo vamos a ir viendo poco a poco, cierto, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Gloria al nombre del Señor, que vendría siendo el lago de fuego. Gloria al nombre del Señor. Eso es importante que lo podamos entender. Gloria al Señor. La palabra muerte en la Biblia, cierto, se menciona, cierto, menciona muchos conceptos, cierto, como se aplica a lo que es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero tenemos que decir que la etimología de la palabra muerte viene de tánatos, que quiere decir separación. Y vamos a ver a través de la Escritura que en cada cierto concepto que muestra la Biblia ocurre una separación. Cuando, cierto, la persona muere físicamente, se produce una separación. Cuando la persona está muerta, cierto, espiritualmente también ocurre una separación. Pero también cuando, cierto, cuando se refiere la Biblia con respecto a lo que es la muerte segunda, el lago de fuego, también ocurre una separación, pero esa es definitiva. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Y vamos a ir viendo con la ayuda del Señor lo que es la muerte física. Gloria al Señor. La muerte física es entendida clínicamente como la cesación de las funciones del cuerpo. La muerte física en la Biblia se define, cierto, como la separación del alma con el cuerpo. Ahí ocurre una separación. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver con la ayuda del Señor que cuando la persona muere físicamente, sale el espíritu, pero también sale el alma. O sea, la parte inmaterial de toda persona. Gloria al nombre del Señor. Mire, veamos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, versículo 28. Aquí vamos a encontrar, ¿cierto?,
algo importante que usted lo puede, cierto, lo puede guardar en su corazón, lo puede también, cierto, destacar en su Biblia para que así pueda estar claro, cierto, en cuanto a qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que es, gloria al nombre del Señor, la muerte. El capítulo 10, versículo 28, un pasaje conocido, pero con la ayuda del Señor les vamos a estar dando una exhortación. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo ha encontrado, hermano? ¿Qué dice? No temáis a los que matan, ¿qué? Más el alma no pueden matar. ¿Por qué no la pueden matar? Porque es algo espiritual, ¿cierto? Dice después, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Uno tiene que entender, hermano, hermana, de que cuando se muere la persona físicamente, muere el cuerpo, pero el alma no muere. Y eso es importante que uno lo pueda entender. Gloria al Señor. Por eso que el Señor Jesucristo fue muy enfático y fue muy claro cuando dijo, no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. O sea, que la persona no tuviera cierto temor cuando alguien muriera físicamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una persona puede estar llena de enfermedades, puede tener cirrosis, puede tener parálisis, puede tener ciertos dolores, puede tener temblores en su cuerpo, y la persona va a descansar físicamente. Pero la verdadera eternidad para el alma comienza un minuto después de la muerte. ¿Y por qué? Porque el último músculo del cuerpo que deja de funcionar, ¿sabe cuál es? El ojo. El ojo es el último músculo que deja de funcionar en el cuerpo. Se ha dado el caso, hermano, hermana, de que muchos de los médicos, ¿cierto?, de los que han, ¿cierto?, analizado el caso de todas las personas que mueren, muchos dicen de que cuando las personas mueren, ¿cierto?, algunos tienen, ¿cierto?, mueren, ¿cierto?, con una mirada, ¿cierto?, brillante, linda, pero otros mueren, ¿cierto?, con una mirada, ¿cierto?, aterradora, que se le puede ver en sus ojos, gloria al nombre de Cristo, ¿cierto?, una mirada fea. Y un comentarista bíblico decía lo siguiente, decía, es que claro que tiene que haber una diferencia entre la muerte, ¿cierto?, de un cristiano y la muerte de una persona que murió sin Cristo, que murió sin salvación. Y pasa de que cuando, si usted acaba de leer, ¿cierto?, el Evangelio según San Lucas, usted se va a darse cuenta, hermano, hermana, de que cuando murió, ¿cierto?, Lázaro, la Biblia dice que vinieron los ángeles y llevaron su alma ¿a dónde? Al paraíso. Pero también así pasa de que cuando la persona inconversa, la persona que muere sin Dios, perdida, sin salvación, ¿usted piensa que los demonios no van a venir a buscar su alma y para llevarla al infierno? Claro que sí. Gloria al nombre del Señor. Y no es que Dios quiera eso para el ser humano, no es que Dios quiera eso, ¿cierto?, para las personas. Pero pasa eso, hermano, hermana. Y cuando las personas se debaten entre la vida y la muerte, es decir, cuando están agonizando, muchos tienen, ¿cierto?, experiencias en cuanto, ¿cierto?, a lo que es el mundo espiritual. Se dan cuenta que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo visible. Porque el mundo visible fue creado, ¿cierto?, conforme a lo que no existía. Fue creado por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Eso quiere decir que antes que existiera el mundo físico, existía el mundo espiritual. Existía, ¿cierto?, lo que no se ve. Y es muy real. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso es importante, hermano, hermana, que podamos entender. Ahora vamos a ver, hermano, hermana, de que cuando la persona muere, vamos a ver que sale el alma y sale el espíritu. Mire, veamos el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18. Gloria al nombre del Señor. Aquí vamos a encontrar una verdad bíblica. Cuando la persona muere físicamente. Gloria al Señor. Génesis, capítulo 35, versículo 18. Mire lo que dice.
Gloria al Señor. Muchos se preguntan, hermanos y hermanas, y dicen, ¿qué pasará cuando la persona muere? Y aquí la Biblia nos da la claridad, nos da la luz. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona muere? Génesis capítulo 35, versículo 18. Mire lo que dice. Y aconteció, aquí habla de la muerte de quién, ¿cierto? De Raquel. ¿Y qué dice la Biblia? Y aconteció que al salírsele, ¿qué? Pues murió. Hasta ahí nomás solamente vamos a estar dando lectura a ese versículo bíblico. Entonces, esto es lo que ocurre, hermano, hermana, cuando todas las personas mueren, ya sean cristianas o ya sean inconversas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona muere, sale el alma. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ver que no es solamente, ¿cierto?, lo que, gloria al nombre del Señor, cierto que sale el alma, sino que también sale también el espíritu. Mire, veamos Génesis capítulo 35, versículo 29. Aquí vamos a ver otra cosa que salió, que no fue el alma. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Y exhaló Isaac el espíritu, ¿y qué pasó? ¿Se da cuenta? Cuando la persona muere, sale el alma, ¿y qué más sale? El espíritu. Y mucha gente dice que la muerte, ¿cierto?, no es tan terrible, ¿cierto?, pero uno tiene que estar claro qué es lo que dice la palabra del Señor. No se deje engañar, no se deje envolver por lo que las sectas le dicen, ¿cierto?, o por las creencias que puedan tener, ¿cierto?, personas con respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque muchos le pueden decir mentiras, muchos le pueden decir cosas que realmente no son así. Pero usted, ¿a qué es lo que tiene que creer? A la palabra. Si la Biblia me dice a mí que cuando la persona muere sale el alma, yo creo eso. Si la Biblia dice que, cierto, que sale el espíritu cuando la persona muere, yo también creo eso. Porque lo dice la palabra. Y la palabra es verdad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver, hermano, hermana, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. No lo vamos a buscar para poder, cierto, ir avanzando, pero dice que el cuerpo tiene que volver ¿a dónde? Al polvo, porque del polvo fue tomado, fue hecho. Pero el espíritu, que representa la vida, ¿a dónde tiene que volver? A Dios. Eso quiere decir, hermano, hermana, que el espíritu de cada persona cuando muere va a Dios porque es de Dios, porque representa la vida. Pero el alma va a un lugar totalmente diferente. Gloria al nombre del Señor cuando la persona muere. Porque no en todos los casos, hermano, hermana, nos damos cuenta de que la persona va al cielo. Vemos también que hay personas que van al infierno. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, versículo 22. Gloria al nombre del Señor. Aquí vamos a ver algo diferente. ¿Qué dice? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, que era un paraíso en el Antiguo Testamento. Los que murieron esperando, ¿cierto?, la venida del Señor Jesucristo. Antes que Él viniera, ¿cierto?, todos los santos del Antiguo Testamento, los justos, iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Pero después que muere Cristo, la Biblia dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso es lo que dice el libro de la carta de los Efesios, y dice que fue y testificó, ¿cierto?, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador, de que Él era el Redentor, el que había de venir. Luego de eso la Biblia dice que se llevó, ¿cierto?, las almas ¿a dónde? Al cielo. Después de la muerte de Cristo nos damos cuenta que todos los que mueren van al cielo. Pero antes que viniera Cristo a la tierra, todos los que morían, todos los justos del Antiguo Testamento, iban al paraíso, iban al seno de Abraham. Por eso, hermano, hermana, y quiero, cierto, destacar un detalle. Porque pasa que los testigos de Jehová, que es una secta, confunden a muchos cristianos y dicen, pero ¿por qué el Antiguo Testamento dice que todos iban al Seol?
Y hay un detalle muy importante. Y ese detalle lo da a entender el Evangelio según San Lucas, que antiguamente el Seol estaba dividido en dos partes. Estaba el paraíso llamado el seno de Abraham y estaba el Hades, lo que la Biblia menciona, ¿cierto?, como el infierno. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la Biblia, en este pasaje bíblico, la Biblia da a entender que había una cima con S, quiere decir que había un abismo. Gloria al nombre del Señor. Eso era lo que separaba el seno de Abraham del infierno. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso que usted se va a darse cuenta, hermano, hermana, que el Señor Jesucristo contó este relato real, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y dice, había un hombre rico. Gloria al Señor, lo cuenta como algo, un relato real que existió. Gloria al nombre del Señor. Y dice que este hombre se vestía, ¿cierto?, de púrpura, de lino fino, hacía banquete cada día con esplendidez. Pero también la Biblia habla de un mendigo que estaba, ¿cierto?, a la puerta de aquel, lleno de llagas, ¿cierto? Y dice la Biblia que tenía necesidad, que ansiaba saciarse de las migajas que caían, ¿cierto?, de la mesa del rico. Pero la Biblia dice, el versículo 22, ¿qué dice? Aconteció. Esto habla de que esto sucedió, esto pasó. ¿Qué dice? Murió el mendigo. O sea, murió Lázaro. ¿Y qué dice? Y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Que era un paraíso, ¿cierto? ¿Y qué dice después? Y murió también el rico y fue sepultado. Hasta ahí va todo bien. Porque toda persona, ¿cierto?, que muere en esta época, en este tiempo, muchos dicen, ¿cierto?, paró de sufrir esta persona, estaba llena de llagas, ¿cierto?, estaba con enfermedades, estaba con achaques, como muchos dicen, algunos dicen estaba con situaciones, fue sepultado, y muchos dicen ya esta persona dejó de sufrir. Pero lo que el mundo ignora, y muchos también, y muchos cristianos también ignoran, es que la Biblia dice que el rico, mire, fue sepultado. O sea, ¿cierto? ¿Y qué dice después? Y en el Hades. La pregunta que yo le quiero hacer en esta hora, hermano, hermana, ¿qué parte usted piensa del ser humano que estaba sufriendo en el Hades? ¿El cuerpo, el espíritu o el alma? ¿Por qué? ¿El cuerpo había sido? ¿El espíritu dónde cree que se había ido? A Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Pero el alma, ¿se da cuenta que aquí este relato bíblico nos muestra dos realidades diferentes? Que hay gente que se puede ir al paraíso, en este caso, en este tiempo al cielo, pero hay otros que se pueden ir ¿dónde? Al infierno, al Hades. Y la Biblia dice, ¿qué dice? Y en el Hades no es un lugar como muchos dicen, ¿cierto? Me quiero ir al infierno, me voy a tomar, ¿cierto?, la chelita, la Coca-Cola heladita, como muchos jóvenes dicen afuera. No, la Biblia dice que el hombre rico estaba atormentado. Gloria al nombre del Señor. Y tenía sed. Gloria al nombre de Cristo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Es que tanto la persona que estaba, ¿cierto?, tanto Lázaro, gloria al nombre del Señor, como el rico, estaban conscientes. Tenían recuerdo, el hombre podía ver, el hombre sabía que tenía 5 hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe lo que el hombre rico quería hacer? Quería salir de ese lugar porque estaba atormentado. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26 habla, ¿cierto?, lo que le había dicho anteriormente, que había una cima, una gran cima, o sea, un abismo que separaba, ¿cierto?, estos dos lugares. Gloria al Señor. ¿Y qué dice la última parte del texto? No puede pasar ni de allá, pasar acá. O sea, no se podía porque era una separación. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención que el hombre rico, ¿cierto?, tenía memoria. Porque la persona, ¿cierto?, cuando muere, el alma sigue teniendo, ¿cierto?,
¿cierto? Las capacidades que tiene el cuerpo, que puede ver, que tiene pensamiento, que tiene recuerdo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque mire, versículo 28. ¿Qué se acordaba el hombre rico? ¿Qué dice? Ya. ¿Y cuál era el propósito? Para que les testifique. Él quería salir de ese lugar, quería irle a testificar a sus hermanos que el infierno era, ¿ya? ¿Y por qué quería él ir a decirle esto? Para que sus hermanos no fueran a ese lugar. ¿Se da cuenta? Que el infierno sí es real, hermano, hermana, que no es una, ¿cierto?, una mitología, que no es una fábula, que no es una quimera, es una realidad. ¿Qué es lo que le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? Es como que alguien le diga en este tiempo, una persona que se vaya perdida al infierno y quiera salir, ¿cierto?, de ese lugar, y alguien le diga, escuchen a los cristianos, escuchen a los predicadores, escuchen, ¿cierto?, a ellos que predican la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo, a Moisés y a los profetas tiene. Moisés representa, ¿cierto?, la ley. Los profetas, ¿cierto?, eran los que estaban continuamente entregando un mensaje al pueblo. Gloria al nombre del Señor. ¿Ha quedado claro, hermano, hermana? Amén. Mire, vamos a ver también otro pasaje. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro, mire lo que dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que él iba a morir, ¿cierto? Y él dice que tiene que abandonar el cuerpo. O sea, aquí nos da a entender que tiene que salir el alma y tiene que salir el espíritu, que va a haber una separación. El apóstol Pablo decía que estaba en aprieto, no sabía si estar, ¿cierto?, con los hermanos o estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. Que bueno, hermana. Eso es una bendición. Cuando una persona muere en Cristo, va a un lugar mejor. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, hermana, vamos a seguir avanzando. También el segundo punto nos damos cuenta, hermano, hermana, que es la muerte espiritual. Que es, la Biblia lo menciona, ¿cierto?, como la muerte espiritual es entendida, ¿cierto?, cuando una persona rompe su comunión con Dios, o cuando una persona está, ¿cierto?, sin Dios en su vida y en el mundo. ¿Por qué razón? Gloria al nombre del Señor. Nos damos cuenta que los primeros que rompieron su comunión con Dios, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, ¿cierto? Fueron expulsados del huerto del Edén. Y ahí la Biblia dice que, ¿cierto?, la serpiente les engañó y le dijo, no moriréis. Le tergiversó la palabra, pero la verdad es que, si bien es cierto, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1, mire, aquí nos muestra una realidad. Aquí también se produce una separación. Cuando la persona está sin Dios, está apartada, está separada de Dios. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Aquí vamos a ver otro concepto en cuanto a lo que es la muerte. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice? Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Aquí habla, ¿cierto?, de la parte espiritual. Y esto nos habla también, hermano, hermana, de que cuando una persona está sin Dios, una persona que está en pecado, está muerta. ¿Por qué? Porque está separada de Dios, está apartada de Dios. Llámese pecador, llámese descarriado, llámese hijo pródigo, gloria al nombre del Señor, cual sea. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Por qué se produce esta separación?
Mire, veamos lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Gloria al nombre del Señor. ¿A cuánto le está gustando el tema? Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice? El pecado, ¿qué es lo que produce? División y separación. Usted puede darse cuenta, hermano, hermana, que una persona que está en falta delante de Dios, está, la Biblia lo menciona que está muerta, ¿cierto? Pero también la Biblia dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. También aquí hay una separación. Y es muy importante esto porque el pueblo de Israel en este tiempo, en el tiempo de Isaías, encontraba que Dios se había alejado, que Dios se había apartado, que Dios no estaba con ellos. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué el pueblo se sentía así? Porque había una división, porque había una separación. ¿Y qué es lo que provocaba esa separación? El pecado. Oh, gloria al nombre del Señor. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Gloria al nombre del Señor. Pero más la dávida, más el regalo es vida eterna. Eso es importante poder entenderlo, hermano, hermana. Entonces, cuando una persona está cierto, muerta espiritualmente, está separada, está apartada de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora vamos a ver la tercera parte. Gloria al nombre del Señor. Lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. Esto habla, ¿cierto?, de lo que es la muerte segunda, lo que es el lago de fuego, lo que es, ¿cierto?, la separación definitiva de Dios. ¿Lo ha encontrado, hermano? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué dice? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se da cuenta? ¿Y cuándo se cumplirá este pasaje bíblico? En el juicio ante el trono blanco. La Biblia habla, hermano, hermana, de que un día los libros van a ser abiertos. El libro de la vida y el libro de las obras. El libro de la vida, ¿cierto?, es el libro donde están inscritos todos los nombres de aquellos que han sido salvos, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que le han recibido como Señor, como Salvador de su vida. Pero también está el libro de las obras, donde donde cada obra que pueda hacer cada ser humano aquí en esta tierra está siendo escrita. Gloria al nombre del Señor. Y un día esos libros van a ser abiertos, tanto el libro de las obras como el libro de la vida. El libro de la vida, si bien es cierto, para demostrar a las personas condenadas de que su nombre no está escrito ahí. Pero sí también otro libro va a ser escrito, o sea, va a ser abierto el libro de las obras para poder mostrar todo lo que hicieron en vida, desde el momento que ya tuvieron uso de razón, de cuando empezaron a discernir entre el bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Ahí se cumplirá, ¿cierto?, lo que la Biblia dice, el libro de los Hechos, que un día el Señor va a juzgar al mundo con justicia. Esto no tiene nada que ver con el tribunal de Cristo, que eso es un juicio para los creyentes. Pero el juicio ante el trono blanco, la Biblia lo menciona como el juicio del gran día. Gloria al nombre del Señor, donde todas las personas de las diferentes épocas, desde el tiempo de Adán
hasta el último que va a morir en la gran tribulación, ¿cierto? Y que se va a ir perdido. La Biblia dice que, ¿cierto? Que el mar va a entregar, ¿cierto? Los cuerpos, el infierno, ¿cierto? El Hades va a entregar las almas, gloria al nombre del Señor. Y la Biblia habla, ¿cierto? De que, ¿cierto? Van a ser sacadas las almas del infierno para ser, en este caso, enjuiciadas, ¿cierto? Para que puedan saber por qué se les va a condenar y luego, ¿cierto? Su destino final vendría siendo el lago de fuego, la muerte segunda. Gloria al nombre del Señor. El infierno es un lugar temporal, no es un lugar eterno, en el sentido de que, por ejemplo, cierto que las personas van a estar siempre ahí, no, sino que es un lugar temporal. Mientras las personas mueren en este tiempo, en este momento, cierto, las personas se van perdidas, sin salvación, gloria al nombre del Señor, se van al infierno, hasta que suceda lo que nosotros esperamos, cierto, el tema de la resurrección. Hay dos resurrecciones, una es para vida y la otra es para condenación. Gloria al nombre del Señor. La primera resurrección va a ocurrir, ¿cierto?, en lo que se conoce como el arrebatamiento. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. No todos los muertos van a resucitar ahí, sino los muertos en Cristo. Gloria al nombre del Señor. La otra resurrección, que es para condenación, ocurre, hermano, hermana, según el programa bíblico, ¿cierto? El libro del Apocalipsis, después del milenio. Porque ahí viene lo que se conoce el juicio ante el trono blanco. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que, ¿cierto? Van a resucitar algunos, la Biblia dice, para vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver, hermano, hermana, mire, veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? ¿Cómo llama la Biblia al lago de fuego? La muerte segunda. Gloria al nombre del Señor. Todas esas personas que menciona el versículo 8 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, irán a ese lugar llamado el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar que aún, gloria al nombre del Señor, está reservado. Los primeros que van ahí a inaugurarlo, ¿sabe quién van a ser? La Trinidad satánica, compuesta por ¿quién? El anticristo, el falso profeta, y después, ¿cierto?, de la guerra de Gog y Magog que menciona el capítulo 20, versículo 7 al 10, ¿cierto?, donde el diablo tratará de poder hacer la última guerra pensando que, ¿cierto?, que puede derrotar al Señor Jesucristo, que puede engañar al mundo entero, porque hay que entender, hermano, hermana, que si bien es cierto, va a estar la iglesia ahí, que van a tener cuerpos incorruptibles, cuerpos de gloria, pero también va a haber gente que va a sobrevivir de la gran tribulación y van a tener cuerpos mortales, y a ellos el diablo va a salir a engañar. Gloria al nombre del Señor. Luego la Biblia dice que van a rodear el campamento, ¿cierto?, la ciudad santa, va a descender fuego del cielo, los va a consumir y el diablo va a ser lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde estaba quién? El anticristo y el falso profeta. Los primeros que lo van a inaugurar van a ser la Trinidad satánica. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando suceda el juicio ante el trono blanco, la Biblia dice que el Señor va a juzgar a todos los hombres de todas las épocas. Ahí estarán los poderosos, ahí estarán, ¿cierto?, los Mussolini, los Hitler, gloria al nombre del Señor, todos los emperadores que se fueron perdidos, los Césares, gloria al nombre del Señor, los que hicieron daño de las diferentes épocas, van a ser juzgados. Gloria al nombre del Señor. Y lo más terrible, hermano, hermana, que cuando ocurra esto, ¿sabe lo que la Biblia menciona? Que
que estarán excluidos de la presencia del Señor, no solamente por un tiempo, sino por toda la eternidad, para siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, por los siglos de los siglos. Va a ser tan terrible, hermano, hermana. Por eso que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos de este tiempo, tenemos la oportunidad de poder servir al Señor, de poder buscar al Señor. Pero aún así en este tiempo hay cristianos que se van a ir perdidos al infierno. Por eso que la Biblia dice, la carta de los Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de esto, la sentencia. Pero aquí en la Biblia habla de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para los que se van perdidos. Porque la Biblia habla de que esos están muertos. Pero no así los creyentes, los hijos de Dios. Aquellos que, gloria al nombre del Señor, tuvieron la oportunidad de poder servir al Señor y murieron, ¿cierto?, esperando la venida de Cristo, el arrebatamiento. La Biblia dice que ellos duermen. Y sabe que buscando etimología, hermano, hermana, me encontré con una palabra muy precisa con respecto a la palabra dormir, que viene de una etimología griega koinomao, que quiere decir, se refiere al sueño natural, al sueño del cuerpo. Mire qué importante, al sueño del cuerpo, no al sueño del alma. ¿Por qué? Porque pasa de que, gloria al nombre del Señor, los muertos en Cristo, ¿cierto? El cuerpo está muerto, está sepultado. Mientras viene la resurrección, porque ahí se va a levantar el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y va a resucitar. Y la Biblia dice ¿cierto? En un momento, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos. La vez pasada veíamos que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Esa etimología viene de rife, que quiere decir, ¿cierto?, cuando la luz se refleja en el ojo, cuando tiene la luminosidad, cuando tiene la claridad, porque cuando en eso va a ocurrir, ¿cierto?, la resurrección de los muertos, en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo transcurre ¿cierto?, lo que es un parpadeo, lo que es un pestañear? Milésimas de segundo. Muy, muy corto tiempo. Gloria al nombre del Señor. Eso es importante. Ahora vamos a ver con la ayuda del Señor el estado intermedio del alma, que eso es otro punto muy importante. El estado intermedio del alma. ¿Por qué? Porque, gloria al nombre del Señor, cuando hablo de estado intermedio hablo, ¿cierto?, de lo que es entre el lapso de tiempo o el transcurso de tiempo entre la muerte y la resurrección. Eso hablo del estado intermedio. ¿Qué pasa durante ese tiempo? La Biblia menciona que tanto los salvos como los condenados, el alma me refiero, están conscientes. Gloria al nombre del Señor. Veíamos, ¿cierto?, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, versículo 19 en adelante, que tanto, ¿cierto?, como el rico como Lázaro estaban conscientes. Pero ¿qué es lo que estaba muerto? Solamente el cuerpo, porque el cuerpo había sido sepultado. Pero vamos a ver otro pasaje bíblico. Mire, veamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 9 al 11. Aquí vamos a ver, gloria al nombre del Señor, el estado del alma, el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué dice Juan? Las almas, ¿de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires, los que van a morir en la gran tribulación. Y la Biblia dice que estaban bajo el altar. Aquí nos da a entender esto, que ellos se van a sacrificar, que ellos van a dar la vida por Cristo. Porque ¿qué es lo que nos da a entender, cierto? El altar. En el altar tenía que haber sacrificio.
en el altar tenía que haber muerte. Gloria al nombre del Señor. Y esto nos habla eso, de que en la gran tribulación van a haber personas que se van a sacrificar, que van a dar la vida por Cristo. Pero Juan dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué dice después? Y clamaban a gran voz. ¿Qué es lo que clamaba? ¿El cuerpo? No. ¿El espíritu? No. ¿Qué es lo que clamaban? Las almas, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué dice? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. ¿Qué dice? Que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Se da cuenta? Que en ese estado intermedio, mientras, cierto, están entre la muerte y la resurrección, las almas están conscientes. Gloria al nombre del Señor. Tanto en el infierno las personas tienen memoria. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué hablo yo de que un estado intermedio? Porque ambos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna, que son los salvos, que somos, cierto, si nosotros no morimos, cierto, y el Señor viene por nosotros y los vamos con Cristo, cierto, vamos, gloria al Señor, nos vamos a ir directo al cielo. Pero va a haber gente, gloria al Señor, que lamentablemente, cierto, no va a tener esa bendición de irse en el rapto vivo, sino que muchos van a morir y van a resucitar, pero para vida eterna. Pero van a haber otras personas que van a resucitar para condenación. Gloria al nombre del Señor. Y lamentablemente a ello se aplica el texto de Hebreos cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Las personas que mueran, ¿sabe qué? Hay muchas personas que se le entregó un tratado en este tiempo y en diferentes épocas, gloria al Señor, se le habló, se le anunció, ¿cierto?, de Dios. Desde Cristo en adelante, ¿cierto?, se le anunció el Evangelio y muchos de ellos despreciaron el amor de Dios. A muchos de ellos, cuando uno le entregó un tratado, ¿sabe lo que hicieron? Lo echaron, lo pisotearon, lo tiraron al tacho de basura. Muchos han dicho cuando le hemos entregado tratados, yo no necesito a Jesús, yo no necesito una religión, yo no necesito ir, cierto, a una iglesia para tener a Dios en mi corazón. Pero lamentablemente esa gente se va a irse perdida. Y ahí se aplica ese texto de que está establecido para ellos, de que mueran una sola vez, ya no tendrán una segunda oportunidad. Por eso, hermano, hermana, usted que tiene una preciosa oportunidad en esta hora, siga manteniéndose, siga buscando al Señor, siga adelante. No hay que esperar la muerte para poder, cierto, para que pueda venir sobre una persona para uno decir, hay que buscar al Señor, hay que consagrarse, hay que poder, cierto, vivir en santidad. Por eso, hermano, hermana, con este tema, el propósito es que usted pueda entender de que el mundo invisible es real. El mundo visible, hermano, hermana, es tan real, aunque así la gente no lo crea allá afuera. Pero nosotros como cristianos tenemos que creer lo que la Biblia dice. Por eso, hermano, hermana, yo le voy a estar invitando a que puedan colocarse sobre sus pies. Y si tiene que ponerse a cuenta con el Señor, y si tiene que en esta hora decirle al Señor, perdóname porque me he equivocado, hágalo. Si tiene que decirle al Señor, ayúdame, Señor, levántame, sostiéneme, es lo mejor sincerarse con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no respeta clase social. La muerte, gloria al Señor, cuando tiene que tocar un cuerpo lo toca. Pero al único que la muerte no pudo resistir fue al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que murió, pero al tercer día resucitó para dar vida y vida en abundancia. Y gracias a la muerte expiatoria de Cristo nosotros somos salvos. Gracias a esa muerte preciosa, gracias a esa sangre vertida, derramada por nosotros,
Hoy estamos aquí, hermano, hermana, por eso en esta hora le voy a estar invitando para que oremos a la presencia del Señor y démosle gracias al Señor por esta palabra. Dios del cielo, te damos muchas gracias, Dios mío, por habernos dado este privilegio, por habernos dado, Señor, esta bendición, de haber estado aquí en este lugar para honrar y bendecir tu precioso nombre, Padre. Por eso te pedimos, guárdanos como pueblo, como iglesia, Señor, y si la muerte llega a venir por nosotros, queremos irnos al cielo. No queremos, Señor, que nuestra venida, Señor, haber estado tanto tiempo, tantos años dentro de un templo y habernos perdido, Padre, sino que al contrario, Señor, que nuestra perseverancia un día pueda tener, Señor, ese privilegio de llegar a tu presencia, Padre. Y tarrabacay saquiba la vayasaba la vayasaquiaba. Oh, gloria a tu nombre, te adoramos, Señor. Cribashaba y aquí abachebria. Oh, mi alma te bendice. Síguenos ayudando, síguenos dando victoria. Fortalece a tu pueblo, fortalece la iglesia. Fortalécenos, Señor.